Apocalipsis capítulo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Antes de seguir, escuchen ese verso, porque el mismo autor, la misma palabra nos está diciendo: bienaventurados los que leen, y bienaventurados los que oyen, y bienaventurados los que guardan estas palabras, ¿no?, de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Así que nos están llamando bienaventurados por empezar esta aventura. Verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Wow, qué introducción tenemos aquí. Tenemos una introducción poderosa a un mensaje increíblemente poderoso. Y como viene acá, la primera palabra que menciona aquí precisamente es lo que vamos a ver, a ir descubriendo a través de los mensajes acerca de la revelación de Jesucristo. Introducción que leímos, nos damos cuenta que aunque la revelación la está mostrando Cristo mismo, se le está mostrando a un instrumento humano, ¿verdad? Y esa persona es Juan. Acá no nos dice muchos detalles de qué Juan es, solamente dice su siervo Juan, pero entendemos por el contexto de todo lo que está escribiendo que se refiere al apóstol Juan, que por cierto, a estas alturas, en el siglo I, después de que, muchos años después de que Jesús ascendió y que la iglesia se inauguró y que levantaron iglesias ya no solo en Israel, sino ya habían levantado iglesias en Asia Menor, que son las iglesias que aquí menciona. Ahora Asia Menor lo conocemos nosotros como Turquía, ¿no? Y no solamente se habían quedado ahí, se habían pasado también a Grecia, o sea, ya se habían pasado al otro lado del continente, y no solo se quedaron ahí, sino que el evangelio en estas alturas ya había abarcado hasta Roma. Así que ya tenía las iglesias, o el evangelio ya había abarcado una cantidad enorme del mundo conocido entonces. Y también nos dice aquí a quién se lo manda, ¿cierto? Se lo manda a las 7 iglesias que están en Asia. Así que Apocalipsis originalmente está escrita como una carta de una revelación que Jesús está haciendo para específicamente 7 iglesias en el actual Turquía. ¿De acuerdo? El próximo domingo vamos a hacer un resumen general de las iglesias y cómo nos reflejan a nosotros hoy. Pero lo que estamos tratando de hacer es la introducción. Y a esas iglesias originalmente se escribió. Sin embargo, está escrito en la Biblia. Está dentro de este libro que llamamos la Palabra de Dios. Así que de una forma indirecta también está diseñado y escrito por el Espíritu de Dios para nosotros, para ti y para mí. ¿Y de qué se trata? Pues muchos podríamos pensar que se trata de el fin del mundo, ¿cierto? De hecho, cuando pensamos en Apocalipsis o cuando le ponemos a algo la característica apocalíptica, pensamos en que es el fin, que es destructivo, ¿cierto?
Sin embargo, el propio libro, en el primer versículo que leemos, nos dice exactamente de qué se trata Apocalipsis y qué significa Apocalipsis. Dice que esta es la revelación de Jesucristo. Saben ustedes, antes no se les daba títulos a los libros, sino que se les nombraba por la primer palabra que traían en su interior. Es decir, que la primer palabra de este libro le da título. Apocalipsis literalmente significa revelación. Muchos están confundidos pensando que Apocalipsis está encriptado, que vienen códigos, como al revés, en lugar de revelar, está escondiendo algo, haciendo difícil el contenido. Pero eso es porque necesitamos ayuda y claridad sobre cómo leer Apocalipsis, en qué pensaba Juan y cómo hablaba Jesús. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero quiero solamente avanzar diciendo que lo que revela Apocalipsis como número uno, como el centro del mensaje, es al Rey soberano. Así se llama nuestra serie, el Rey soberano y los últimos días. Porque el mensaje en sí se trata de quién es Jesús. Déjenme hacer un ejercicio. ¿Quién es Jesús para ustedes? Cuando ustedes piensan en Cristo Jesús, ¿qué es lo primero que piensan? Yo hice aquí unas anotaciones sobre cómo creo que muchas veces vemos a Jesús, ¿ok? Número uno, creo que vemos muchos a Jesús como nuestro coach, como nuestro terapeuta, como nuestro animador, ¿ok? Existe para tener refugio y paz mental. Tenemos a Jesús como quien nos anima a alcanzar nuestras metas personales y estando con Él nos sentimos mejor que en cualquier otro lado. No sé si se identifican con eso, pero para muchos Cristo es como un coach personal, como un entrenador o como un animador o terapeuta. El Jesús terapeuta. Bueno, ese no es el Cristo que nos revela Apocalipsis. Para otros, y eso creo que también es muy común, Jesús es nuestro amigo fiel y consentidor. ¿Quién tiene un amigo fiel en Cristo Jesús? Yo tengo un amigo fiel en Él. Él es nuestro amigo. Pero pensar que Él solo es nuestro amigo y además nuestro amigo consentidor en el sentido de nuestro compadre, ¿no? Es como si pensáramos que Él siempre nos ve sonriendo, que Él siempre nos ve y siempre nos va a echar la mano, que Él siempre nos va a perdonar y por lo tanto, con ese pensamiento, nunca pensamos Él nos va a exigir santidad o arrepentimiento o nos va a exigir que nos sacrifiquemos de alguna forma por Él. Y es por eso que ver esa visión de Jesús está incompleta, está mal. Hay una visión muy generalizada. La mayoría de las personas que piensan en Jesús lo piensan como el mártir. A este yo le llamo el Jesús católico. Con la ideología de que Jesús está colgado en la cruz o está en un pesebre, ¿no? Apenitas celebraron el Día de la Candelaria con una idolatría en su corazón que arruina su adoración genuina, porque Jesús solamente es un bebé o solamente es alguien crucificado. Pero eso está fascinante para la humanidad caída, porque no tienen que rendirle honor a un bebé, ni mucho menos un mártir que se ofreció por mí. ¿Se dan cuenta de la mentalidad de ese Jesús mártir? Eso no nos inspira reverencia o temor o sumisión. Y eso, insisto, creo que está generalizado en nuestra cultura. Pero hablando de la iglesia, y este es el último apunte que tengo sobre cómo pensamos que Jesús, hablando de la iglesia, creo que muchos tenemos a un Jesús, y yo le llamé el histórico congelado, o el Jesús de Chosen. Es decir, lo hemos dejado congelado como encarnado, como el Jesús encarnado, como el Jesús que vino a la tierra. Lo hemos dejado congelado así como se veía, humanizado, encarnado, caminando entre Galilea con su ministerio terrenal, debatiendo con los fariseos, amando y discipulando a sus 12 apóstoles. Lo vemos así, como el maestro que se cansa y tiene que comer o tiene que sentarse junto al pozo y esperar que una mujer le saque agua para beber. Ese es el Jesús que se nos ha pintado en esta cultura actual dentro de la iglesia. Y sin embargo, ¿saben qué? Ese Jesús no está congelado en la historia. La palabra dice que mientras vino a la tierra, vino en un estado de humillación. Él se humilló a sí mismo, dice Filipenses 2.
Pero al final de ese capítulo de Filipenses 2 dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así que Jesús no está humillado a sí mismo. Hoy en día Jesús está exaltado, glorificado. Jesús no está congelado en la tierra y no podemos verlo caminando entre Galilea y entre el polvo y entre discípulos. Él está rodeado de ángeles que le cantan. Jesús actualmente, el Cristo que nosotros adoramos, no está congelado en su humanidad. Él está glorificado con un cuerpo nuevo, con la corona en su cabeza y sentado a la derecha de Dios el Padre. Si Jesús es uno para ti de los que mencioné, entonces este libro, esta serie de predicaciones debe revelarnos la verdad, nos va a revelar la verdad. Porque esto es lo más importante. Es mucho más importante que saber información sobre el presente e información sobre el futuro, sobre las cosas que van a pasar. Es mucho más importante conocer al Señor que seguimos. Es mucho más importante conocer a Cristo Jesús. Ya dijimos que Apocalipsis significa... Y no sé si ustedes tengan en claro qué significa la palabra revelación. Piensen ustedes en las revelaciones de las placas honoríficas, ¿no? Ustedes han visto que en los teatros van a cumplir, 200 representaciones y van a revelar la placa. Entonces, cuando llegan al teatro, ¿cómo está la placa? Está tapada con un velo, ¿cierto? Y para revelarla, ¿qué hacen? Pero la placa ahí ya estaba. No cambió nada. No la pusieron de repente. La revelación no es poner algo que no estaba antes. La revelación es quitar el velo para que te des cuenta de lo que ahí ya estaba. Y eso es lo que hace Jesús al hablarnos en Apocalipsis. Nos quita el velo para verlo como es hoy en día. No escribió un libro de códigos para asustarnos o para ponernos a pensar en el futuro. No, escribió un libro donde nos revela con claridad quién es, para darnos esperanza y para forjar carácter, y sí, para decirnos que vienen los últimos días difíciles, pero si nosotros entendemos quién es Él y lo conocemos, seremos fieles hasta el fin. Hoy en día no estamos perseguidos como en el primer siglo, pero vamos a estar perseguidos y vamos a pasar por tribulaciones y van a venir cosas bien difíciles, y lo que intenta Jesús para que lo pasemos no es informarnos de qué va a pasar, es informarnos de quién es Él, para que en Él confiamos y forjemos nuestro carácter y aseguremos ser fieles hasta el final. Les voy a leer una frase que dice John MacArthur, un teólogo que apenas falleció. Así como los evangelios, ¿ustedes conocen los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así como los evangelios corren el velo para que podamos ver a Jesucristo en su humillación cuando vino a la tierra en su primera venida, Apocalipsis nos revela y quita el velo de su exaltación, de su gloria y de su segunda venida. Es más, que el capítulo 1 de Apocalipsis es único en su clase en demostrar más nombres, más títulos, más capacidades, ¿no?, trascendentes que tiene el Señor Jesús. Les puse aquí la lista de todo lo que dice Apocalipsis 1, que insisto, ya lo leímos en el devocional, así que volteen con alguien y díganle: esta vez te tienes que asombrar. El primer título que le da, ya leímos, es Jesucristo, y eso no es algo nuevo, eso ya lo entendemos, ya lo mencionamos. Jesucristo, sin embargo, a veces no sabemos lo que significa. Jesús significa Salvador y Cristo significa ungido. Y el unir esos dos nombres, el hablar de Jesucristo como el Salvador ungido, era definitivamente señalar quién era el Mesías esperado desde la antigüedad. Otro nombre que nos da es el testigo fiel. A mí me llama la atención que lo primero que dice es eso, que Jesús es nuestro testigo fiel. Más que otro título, primero empieza con eso. Y eso es porque a Jesús le interesa que nosotros también seamos sus testigos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en el verso 2 dice que Juan estaba dando testimonio de lo que Jesús estaba dando testimonio, y luego el nombre de Jesús es el que fielmente ha dado testimonio siempre. Dios no está esperando que nosotros tengamos información del fin del mundo, más de lo que espera que nosotros seamos sus testigos fieles en la calle, o con nuestras personas, con nuestras familias, con nuestros queridos.
Él espera que nosotros seamos sus testigos. Corrijamos la mala idea que tienen sobre quién es Jesús. La tercera cosa que nos dice en el verso 5 es que Él es el primogénito de los muertos, de entre los muertos. Entonces es el primero y el más importante en la resurrección. Además, ¿saben qué significa eso? Que así como Él resucitó primero, nosotros seremos resucitados también. En el versículo 5 dice también que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Piensen en los reyes, presidentes, autoridades, gobernantes. Piensen en cualquier puesto de autoridad máxima que ustedes puedan imaginar. Y la palabra, Él mismo de su boca, dice: yo soy el soberano sobre ellos. Luego me pueden ayudar a leer la quinta descripción. Él dice: yo soy el alfa y el omega. Sí, alfa es la primera letra griega, omega era la última letra griega del alfabeto, y eso significa que Jesús es el primero de todos y el último de todos. No solamente está sobre todos los reyes, asómbrense porque Jesús siempre ha sido el soberano y siempre lo va a hacer, desde el principio y hasta el final. El número 6 es interesante. ¿Me ayudan a leer el número 6? El Señor Dios, el Todo. Ok, cuando nosotros hablamos del Todopoderoso y leemos sobre el Todopoderoso en el Antiguo Testamento, no pensamos en Jesús, pensamos en Dios. Y es asombroso que Jesús mismo se pone ese título para decir: yo soy la segunda persona de la Trinidad. Yo soy Dios. Yo soy el Todopoderoso. No hay aquí ninguna forma de decir que no existe la Trinidad. Hay iglesias que se dicen unicitarias, se dicen que no hay Trinidad. Bueno, no hay forma de decirlo porque Jesús mismo lo afirma. No hay forma de decir que Jesús no es Dios, ¿no? También hay muchas doctrinas, iglesias que dicen que Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios, un profeta de Dios o lo que quieran, pero no Dios. Jesús mismo está refutándolo, poniéndose el título de Dios el Padre. No cabe duda, asómbrense. 7. Él se menciona como el Hijo del Hombre. Ese era un título que él mismo se dio en los evangelios, ¿verdad? Lo encontramos diciéndose eso varias veces. Y eso lo hace a propósito porque él sabe que Daniel había profetizado acerca del Mesías con esa figura, el Hijo del Hombre. Y él hace cumplimiento de ellas. Él demuestra cómo él hace cumplimiento de ellas. Él usa otro título en el verso 17. Él se dice el primero y el último. Y aunque ya había dicho alfa y omega, que lo dice en hebreo, porque el primero y el último es una profecía de Isaías. Un título de Dios que Jesús asume. 9. El que vive. Jesús toma este título. Jesús es el que vive. Eso lo estábamos cantando, ¿cierto? Jesucristo está vivo, resucitó de la tumba y Él además tiene la capacidad de dar vida. Él vive para siempre. Él es eternamente vivo. Muy bien. Y aquí viene algo grande, el número 10. El que estuvo muerto, pero el que vive por los siglos. Porque Jesús tiene victoria sobre la muerte. Porque Jesús cumplió el plan redentor. Y Jesús sí murió, pero Él resucitó. Aquí refutamos la idea de que está en la cruz, ¿verdad? 11. Todas estas vienen en el capítulo 1, No nos hemos salido del capítulo 1. Vean cuánta revelación de solamente su persona viene ahí. 11. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Esto está precioso. En el verso 18. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades. La muerte no es un ser que tiene autoridad. Que Satanás no es un ser que tiene la última autoridad. Que la muerte no es nuestro destino final y no hay más. Y que el infierno es inevitable. Nada de eso es real. Porque Jesús está diciendo que Él tiene las llaves. Esto se pone en contra de toda esta idea y adoración a la Santa Muerte, poniendo un título o una personalidad a alguien con autoridad que no existe y que no tiene. Al final nuestro destino de la muerte la tiene Jesús en sus manos. Eso como el infierno o como el Hades
No, Satanás no decide a quién se lleva al infierno. Es Jesús la autoridad final. Es Jesús quien dirá quienes son suyos le pertenecen para siempre y quienes no los alejará en un lago donde habrá rechinar de dientes. Jesús tiene la palabra final de nuestro destino final. Amén. El punto 12, que viene en el verso 13 del capítulo 1, el que anda en medio de los 7 candeleros o candelabros. El que está en medio de los 7 candelabros. Y aquí empieza a usar palabras simbólicas, ¿cierto? En medio de los 7 candelabros. El consejo más especial, después de saber que la revelación es de Jesús, el segundo consejo más especial para interpretar y entender Apocalipsis es este. Después me dan las gracias, ¿ok? Gracias. Jesús habla, cuando revela, usando lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Apocalipsis se puede entender con el lenguaje del Antiguo Testamento, en especial de los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, decir que está entre los candelabros, es decir, que Él está entre la iglesia. Los candelabros, los 7 candelabros, representaban el pueblo de Dios que estaba orando, que estaba iluminado. Y entonces en el templo se levantaban un candelabro de 7 puntas, donde con 7 velas de aceite se encendía, declarando: aquí está el pueblo de Dios, día y noche adorando a su Dios. Así que cuando vean ustedes candelabros, y en especial cuando vean el número 7, el número 7 siempre va a representar plenitud. En Apocalipsis y en toda la Biblia va a representar plenitud. Cuando vean eso, recuerden, está hablando de la iglesia, el pueblo de Dios. Revela que Jesús no está ausente, no está indiferente. Jesús no está lejos. Jesús no está ahí ocupado y a ver si nos hace caso en su lista cuando nos toque el turno. No, dice que Jesús está en medio de nosotros, involucrado con nosotros, completamente aquí, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras tristezas, comprendiendo nuestros dolores. Piensen ustedes en un rey. Un rey no está entre su pueblo. Un rey está en su palacio, en el mejor cuarto o habitación. Un rey en lo mejor. Y a lo mejor hay buenos reyes que buscan buenas cosas para su pueblo, pero aunque viviera su pueblo bien, él nunca estaría entre su pueblo. Piensen en un rey en medio de la guerra, ¿ok? Él no está en las primeras filas, él no está en los batallones, ni siquiera está con los arqueros o con los que lanzan las flechas que están atrás de todo el ejército. No, el rey está lo más atrás posible, lo más alejado para que no le toque ni una sola flecha. Pero Jesús está entre nosotros, en medio de nuestras batallas diarias, en medio de nuestro sufrir y caminar, en medio de esas. Les ha pasado que hay días de tremenda fe y hay días donde dicen: Dios, no creo que, dudo mucho, no sé qué va a pasar en realidad. ¿Siquiera me estás escuchando? ¿Les han pasado así las cosas o solamente yo tengo días así? No me asusten. Cristo está en medio de eso. Porque ustedes y yo somos su iglesia. Y Él está paseándose entre los candelabros. Y es hermoso que nos llame candelabros a nosotros, porque está diciendo que nosotros día y noche somos como luz que adora el lugar de su presencia. Díganle a la persona que está al lado: Jesús no es distante, no es indiferente y no es pasivo a lo que te está pasando. ¿Alguien cree esa verdad? Tenemos un Señor activo, caminando entre nosotros, viviendo entre nosotros, fortaleciéndonos. Él no es pasivo. Y eso tiene que traer, otra vez, conocimiento de quién es Jesús, asombro de quién es Jesús, pero por supuesto, tiene que traer mucho ánimo a tu vida, no para el futuro, tu vida hoy en día. El último título que usa este capítulo en el verso 16 es el que tiene las 7 estrellas en sus manos. Es otro símbolo del Antiguo Testamento,
que representa a los mensajeros, o también aquí les dice a los ángeles, así que a veces no va a venir la palabra mensajeros, va a venir la palabra ángel, pero ángel, literalmente ángel significa mensajero, ¿ok? Y cada vez que habla un mensajero, un ángel o a las 7 estrellas, se refiere a los mensajeros o pastores o dirigentes de las iglesias. Es hermoso porque está diciendo que el que tiene el control de la dirección, de la predicación, del pastoreo, de la iglesia, es Él. Él tiene a sus pastores, a sus mensajeros, a sus apóstoles o profetas, si hay profetas actuales, en sus manos. Es por Él que estamos aquí, sirviendo, dirigiendo, cantando, predicando. Él nos tiene en sus manos. Y gloria a Dios por eso. Eso a mí me da mucha paz, porque no tengo que depender de mis fuerzas, ni de mi salud, ni de mi poca inteligencia, ni yo estoy en sus manos. Y eso da mucha esperanza. Gloria a Dios por cómo nos permite conocer de manera reveladora a Jesús. Vuélvanle a decir a su vecino, tienes que asombrarte. Vean en el verso 10. Estaba yo, está hablando Juan, en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. Aquí vienen sus nombres: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Lo veremos dentro de 8 días, esas iglesias. Entonces me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme, ¿están listos? Porque aquí viene la descripción de su gloria, cómo lo vio, ¿ok? Vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno, y su voz como el rugido de muchas aguas. En su mano derecha tenía las 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¡Oh, Dios santo! Ese es el Jesús de hoy en día. No se parece, ¿verdad? El que caminaba en Galilea. Ese fue Cristo, y le damos gloria porque se humilló hasta ese punto. Pero vean hoy a Jesús glorificado. Primero dice que está vestido de sumo sacerdote. A eso se refiere con el cinto de oro. Quienes usaban el cinto de oro eran los sumos sacerdotes. Hay solo un sumo sacerdote para todo el pueblo, y esta persona es el único que tiene la capacidad de entrar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios para interceder por el pueblo. Y nuestro sumo sacerdote, quien trae el cinto de oro sobre su pecho, es Jesús, el perfecto sumo sacerdote, que tiene como función interceder por ti y por mí delante de Dios el Padre. Qué hermoso es que el rey, lo primero que ve Juan del rey no es una corona sobre su cabeza, lo primero que ve es una función de intercesor por mí. Jesús está diciendo, hey, yo intercedo por ti, he estado intercediendo por ti, en medio de tus luchas yo soy quien va delante del Padre, porque yo sí soy digno de hacerlo, intercedo por ti, oro por ti. Tal vez nadie esté orando por ti, ni por tu situación, yo lo hago delante de Dios. Es hermoso, ¿no? Pero además dice que tiene su cabello blanco como la nieve, lo cual representa sabiduría eterna, impresionante sabiduría. ¿Saben cómo le llamaban en el Antiguo Testamento a Dios? El anciano de días. El que es anciano es siempre, en el sentido, porque la palabra anciano en la Biblia se refiere a la sabiduría y consejero indescriptible. No hay nadie más sabio que un anciano. Ahora imagínense el anciano de días, es el sabio sobre los sabios. Y Jesús tiene tanta sabiduría, es el consejero fiel, que su cabello es blanco por completo. Sus ojos son como llamas de fuego. ¿Se imaginan la mirada de Jesús?
Y saben, la próxima semana vamos a descubrir cómo esas llamas de fuego pueden penetrar y descubrir toda mentira, toda hipocresía y toda oscuridad de tu corazón. No hay nada oculto delante de Jesús glorificado y no hay forma de que lo puedas engañar. Lo vamos a hablar eso la próxima semana. Pies como bronce bruñido, pies como un bronce que se sometió a fuego. Nadie puede mover a Jesús. Él es firme, cimiento inquebrantable. No hay nadie más seguro que Él. ¿Cómo era su voz? ¿Pusieron atención? Como de trompeta, como de muchas aguas, como cataratas, autoridad absoluta. Él habla y todo se tiene que callar, incluso el caos. ¿Se acuerdan cuando Él habló y la tempestad se calmó? Amén, gloria a Dios. Y finalmente, esto es genial, esto es hermoso porque lo estamos viviendo. Jesús tiene una espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Ustedes saben ese símbolo. ¿Qué significa la espada de doble filo? ¿En dónde aparece? La palabra de Dios. Cada vez que ustedes deciden hacer devocional, cada vez que ustedes vencen la pereza y su carne y se ponen a leer la Biblia, están escuchando la espada afilada de la boca del Señor que habla a sus corazones, que pelea contra nuestra carne, que va y juzga hasta las intenciones más profundas de nuestro corazón. Él habla y gobierna con su boca y con el poder de su palabra, un día, lo vamos a leer, juzgará a todo ser viviente sobre la tierra. Está asombroso, ¿no? La iglesia perseguida del primer siglo no necesitaba clases de Biblia o estudios bíblicos. La iglesia perseguida del primer siglo no necesitaba cursos, necesitaba conocer y reconocer quién era el Señor en el que confiaban, porque estaban siendo perseguidos, martirizados, esclavizados, los estaban matando. Y ellos tenían que tener seguros en su mente, ¿quién es el Jesús que sirvo y que adoro? Que vale la pena entregar mi vida, literalmente que me quiten la vida por Él. Tengo que conocerlo tan bien que yo pueda decir, no importa que me mates o que mates a mi familia enfrente de mí, Cristo sigue siendo el Señor. No hemos vivido eso. Y por eso muchas veces nosotros tenemos la gran equivocación de empequeñecer a Cristo Jesús en nuestras vidas. Yo creo que ustedes no necesitan más cursos o más información, ni siquiera entender qué va a pasar al final del mundo. Ustedes necesitan conocer más al Señor que adoran. Juan estaba en la isla, de repente escuchó la voz, lo espantó esa enorme voz de trompeta, se volteó, vio los candelabros y vio a alguien entre los candelabros, nos lo acaba de describir, pero vean en el verso 17 lo que le pasó a Juan cuando lo vio. ¿Listos? Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y Él puso su mano derecha sobre mí. Pero esperen, antes de que hable Jesús, caí como muerto a sus pies. No había forma de mantenerme de pie delante de esa visión. No había forma de que yo pudiera siquiera hablar delante de aquel que yo reconocía, porque cuando dijo Hijo del Hombre sabía que era Jesús con quien había estado, pero estaba tan asombrado, estaba tan impresionado. Escuchen, Juan estaba tan atemorizado que no solamente cayó y se inclinó como alguien se postra delante de un rey que reconoce como rey. No, cayó ¿como qué? Como muerto. Esto lo tumbó, le bajó la presión de la sangre. Las piernas literalmente no lo aguantaron. Algo impresionante había pasado allí. La taquicardia no lo dejaba respirar y lo único que él podía hacer era escuchar lo siguiente. Puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Qué hermoso, ¿no? No temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Quiero que terminemos con eso. Yo les acabo de decir que hemos cometido un gran error: empequeñecer a Jesús. Lo hemos hecho a una imagen que pueda estar sometida a nuestro calendario,
y a nuestras posibilidades de adoración. Cuando Juan ve a Jesús, simplemente ve esa gloria, no puede hacer nada más que caer ante sus pies. Él no cuestiona nada, él no hace nada, y les aseguro que había un temor reverente sobre él. Estaba haciendo algo que nosotros también hemos achicado. Juan estaba adorando. Juan estaba adorando. Y ese es el problema de tener nosotros a Jesús pequeño. Todo lo que tiene que ver con Él, para nosotros se queda en lo superficial. Piensen ustedes, cuando hablamos de adoración, ¿en qué es lo que viene primero a nuestra mente? Levantar las manos y cantar con los ojos llorosos, porque sentimos su presencia. Y yo creo que eso es real, lo sentimos casi cada 8 días y pasan cosas grandes en medio de eso. Pero no puede ser que eso para nosotros sea todo adoración. ¿Cuántas veces nosotros hemos adorado a Dios con canciones los domingos y hemos vivido vidas que no lo honran entre semana? Juan no podía mantenerse de pie. Si tú de verdad conoces a Jesús y comienzas a conocer cómo Él revela, quitando el velo de su persona, de su gloria, de lo que Él es y lo que Él va a hacer, tú no vas a poder seguir viviendo igual, sino completamente en asombro y adoración. Quiero decirles algo con mucho temor, pero también con mucho anhelo de que avancemos, porque sé que podemos crecer como iglesia en esto, pero hemos sido negligentes en nuestra adoración. Nosotros hemos adorado solo cuando nos dicen que lo hagamos en la iglesia y como nos dicen que lo hagamos y con letras que ni siquiera inventamos nosotros. Hemos sido negligentes porque no podemos adorar a alguien que no conocemos. Has sido negligente en tu adoración porque tú no has sometido las cosas que tú quieres seguir gobernando. Tú quieres tener autoridad en tu vida y no se la has terminado por dar a Cristo. Y eso no es adoración genuina. Y finalmente, necesitamos entender que buscar primero a Jesús en la adoración se trata de Él y solo de Él, no de cómo nos vamos a sentir nosotros. La adoración no se trata de si nos ministra o si nos hace llorar o si sentimos su presencia. Obviamente está su presencia en medio de la alabanza. La adoración no se trata de mí, la adoración se trata de postrarme delante de Él y reconocer que Él es asombroso. No reduzcamos a Jesús a algo que se puede adorar superficialmente. No reduzcamos a Jesús a un amigo que nos puede echar la mano siempre. No reduzcamos a Jesús a una persona históricamente congelada en Galilea, en Jerusalén. Necesitamos asombrarnos del primero y el último, el que vive para siempre, el que tiene las llaves de la muerte y del infierno en sus manos, el alfa y el omega, el que vive y designará vida eterna. Conocer a Jesús en toda su gloria es la respuesta a tu necesidad. Quiero invitarlos para que se pongan de pie, o mejor dicho, se pongan de sus rodillas. Vamos a postrarnos delante del Rey Soberano como lo hizo Juan cuando lo encontró. Hay un llamado a la adoración genuina hoy.